Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el devocional. Un punto muy importante. Después del bautismo, después de iniciar la vida cristiana o la vida de devoción a Dios, es importante el devocional. Anteriormente hablamos que era muy importante el bautismo. El bautismo debía presentarse diariamente, no un bautismo que me bauticé originalmente y ya, listo, soy salvo para siempre. El bautismo es algo que debe presentarse diario. Y más que un ritual físico, que una forma de hacer un bautismo con agua, es el bautismo espiritual. Entonces recordemos algo de lo que hablábamos anteriormente. El bautismo tiene que ser de la siguiente manera. Entonces, dice allí la escritura en Mateo 6, que tú entra a tu cuarto, cierra la puerta son los ojos. Entonces cerramos los ojos, nos concentramos y allí en medio de la oración es donde le pedimos a Dios, le decimos, Señor, yo te pido que me bautices con tu Espíritu, quiero estar en tu presencia, quiero honrarte y glorificarte. Limpia mi ser, aparta de mí todo aquello que hace que no pueda estar en tu presencia. Esa es una manera sencilla de realizar un bautismo. Ese sería un bautismo y es como debe hacerse diariamente. Ahora hablemos del devocional. El devocional es una actividad que se hace en las iglesias cristianas y en algunas otras iglesias, pero el término es de las iglesias de denominación cristiana. El devocional es una actividad en donde estoy a solas con Dios. La intención del devocional, ¿cuál es? Sincerarme frente a Dios, abrir mi corazón a Dios y estar en la presencia de Dios. Leer las escrituras y aprender de lo que Dios enseña. Miremos básicamente qué es lo que se hace en el devocional. Entonces vamos al Antiguo Testamento. Cuando Moisés está pastoreando, antes de ser llamado por Dios, él está pastoreando. De repente ve que una zarza está ardiendo, pero no se consume. Cuando él se acerca, una voz le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Primera característica del devocional. Tiene que haber mística, tiene que haber actitud de honra, actitud de santidad. En el momento en que entramos a hacer nuestro devocional, tenemos que estar pensando en la santidad, que el lugar en que estamos es santificado porque la presencia de Dios está allí. Luego, nos damos cuenta que Dios le da una serie de indicaciones a Moisés y Moisés inicialmente dice, no, yo no soy capaz. Y Dios le contesta, un poquito enojado, si leemos y vemos la actitud que Dios tiene con él. Aunque Dios no se enoja, ¿sí? Esto es muy humanizado, pensar que Dios está enojado con él en ese momento. De pronto el escritor quiso dar a entender que Moisés le falta el respeto a Dios cuando le dice, es que yo no soy capaz, yo soy tartamudo, yo hace mucho tiempo que vivo en el desierto, yo no sé de qué hablar, yo no conozco la escritura, yo no conozco quién me está enviando. Y Dios le contesta, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Cuando yo entro a mi devocional, cuando yo cierro la puerta de mi habitación y me encuentro con Dios en lo secreto, tengo que reconocer que Él es Dios y que es muy poderoso y que es santo. ¿Sí? No es que Dios va a hacer las cosas como yo quiero que las haga, ni solamente voy a estar en la presencia de Dios para pedir, pedir y pedir. Entonces aquí viene qué es lo que se hace en el devocional. Contemplación. Hablábamos en la primera intervención que en uno de los libros Vedas dicen que Dhruva entró primero a un río para obtener la sabiduría del río y allí vemos la representación del bautismo. El bautismo es un lavamiento, ¿sí? En donde limpio, en donde me lavo
y limpio mis pecados y puedo estar en la santidad de Dios. Ese es el bautismo. Por eso yo cierro mis ojos y le pido a Dios que me bautice. Si quiero hacerlo con agua, pues lo hago con agua. ¿Sí? Podemos aprovechar en el momento en que nos bañamos en la mañana y nos bautizamos. En ese momento oramos, le pedimos a Dios que nos bautice, que nos limpie y hacemos un ritual con movimientos. Entonces uno empieza a bañarse y hace movimientos de este estilo hacia afuera del cuerpo, ¿sí? Simbolizando el limpiarse espiritualmente, ¿sí? Porque eso es lo importante. Como es adentro, es afuera. Como es abajo, es arriba. ¿Sí? Muchas de las cosas que están en la Biblia, recuerden que son imágenes de lo que sucede espiritualmente en el cielo. Entonces, ese lavamiento, aunque se hace físicamente, hay que pensarlo que es espiritual. Es nuestro espíritu, nuestra alma, la que está siendo limpia. Entonces, en el devocional yo lo que tengo que hacer es contemplar, observar. Generalmente nosotros entramos a la presencia de Dios, llegamos a una iglesia, llegamos a un lugar a orar, empezamos a pedir, Señor, dame esto, dame aquello, ayúdame con esto, te pido por mi papá, te pido por mi mamá, te pido por mis hermanos, te pido por mis hijos, ayúdame a pagar estas deudas, por aquí, por allá. Luego, cuando Dios nos va a hablar, nos vamos. Generalmente sucede eso. Lo otro, estamos tan ocupados, estamos llenos de negocios, llenos de actividades y no tenemos tiempo para Dios. Ese tiempo, ese pequeñito tiempo que tengamos disponible para Dios, tiene que ser única y exclusivamente para Dios. No podemos estar en la presencia de Dios pensando en el trabajo que tengo por hacer. No podemos estar en la presencia de Dios pensando en la novela que vamos a ver, en la película que viene, o pensando en las actividades que faltan por realizar. ¿Sí? 5 minutos, 10 minutos que sean únicamente de contemplación. Dice también la escritura, nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos el lenguaje, no conocemos la grandeza de Dios. Por eso decimos, Señor, danos tu espíritu. Dice la escritura que el Espíritu Santo ora con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es quien ora por nosotros. Nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios en oración. Entonces por eso debemos contemplar. Y habrá momentos en que hay entendimiento, en que hay sabiduría del más allá que nos llega acá. Eso es lo que se hace en el devocional. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se hace. Algo que también, antes de dar el ejemplo, que quiero hablar importante, también está en la escritura, es que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y también dijo Jesús, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Eso es iglesia. Iglesia no es un lugar físico, no es 4 paredes, no es una institución, ¿sí? No es algo con personería jurídica. Iglesia es donde hayan 2 o 3 o más reunidos en nombre de Jesús, en nombre de Dios, alabando y adorando su nombre. Eso es lo que es una iglesia. Entonces, les invito a eso, para que ustedes tengan su propia iglesia, reúnanse con su familia, con sus hijos, con sus amigos y sencillamente oren y pídanle a Dios. No necesita que sea 3 horas, 4 horas, no necesitan nada de eso. Sencillamente unos minutos de oración. Entonces ahora los invito a que cierren sus ojos conmigo, respiren profundamente y contemplen allí la presencia de Dios. Sencillamente hay que guardar silencio. Sencillamente hay que observar. Inicialmente decir, Señor, estoy aquí en tu presencia. Me quito las sandalias de mis pies. En algunos libros sagrados hablan que las sandalias de los pies son el cuerpo físico.
Por eso tengo que entrar y ver con mis ojos espirituales. Como dijo Jesús, llega la hora, y la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Eso es lo que significa, adorarle en espíritu y en verdad, despojados de todo lo material, reconociendo que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Es quien todo lo puede. No cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Aunque yo no crea en Dios, todo sucede bajo su presencia y bajo su voluntad. Esa contemplación es eso, comprender, comprender y ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para este instante. Y recordemos, la bendición es diaria. Cada día tiene su propio afán y cada día tiene su bendición. La bendición de hoy me la da Dios, abundante, toda la que necesite, aún hasta saciarme, pero es para hoy. Mañana tendrá su propio afán, mañana tendrá su propia bendición. Señor, te doy gracias y te agradezco y te bendigo y te alabo por esta presencia, por tu amor y tu bondad. Te pido, Señor, tu Espíritu. Nuevamente, Señor, te pido me bautices con tu Espíritu y me muestres el camino para seguir adelante en tu presencia. Amén. Bien, amigos, entonces esto es lo que les invito a hacer, un devocional diariamente, en donde sí, vamos a hablar con Dios, vamos a contarle nuestras cosas, aunque ya las sepa, Él es nuestro amigo. Y recordemos, ciertos instantes en completo silencio para que Él nos hable. Aunque nuestro entendimiento no lo tenga claro, Él nos estará hablando allí. Que estén muy bien. Hasta la próxima.